Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo un resumen de las eliminatorias en la fecha 10, perdón por la demora, es que he estado un poco ocupado, pero ya estoy libre y pues les traigo el video. Como ya saben, la fecha triple terminó y al igual con los dos anteriores videos, haré el resumen de lo que pasó en la fecha 10 sin más que agregar. Comencemos. Primer partido. En el primer partido estuvieron Uruguay, que fue el que más ganó en esta fecha triple con 7 puntos, y subió una posición en la tabla, versus Ecuador, selección que bajó un poco, y a pesar que está jugando bien aún hay dudas, pues consiguió 4 puntos pero falló mucho al arco. Ahora están más estrechos que antes en la tabla, pero con un poquito más de confianza. Segundo partido. Luego estuvieron Paraguay versus Venezuela, que sinceramente sigue la decepción en esta fecha triple. Fue el equipo que menos puntos, sacaron 0 puntos de 9, hasta Bolivia sacó más puntos, que ellos sinceramente le tenía más de a Venezuela, pero aún sigue mostrando que puede dar más y nada más que todo por su problema de gol, errores colectivos, y entrenador. Esas cosas son las que no dejan que Venezuela avance la corrupción. Y por otro lado está Paraguay, un equipo que si en las primeras 4 fechas hizo una campaña rara e irregular, en esta triple fecha hizo una aún más rara, y no por resultado, en realidad están bien ubicados, lo digo es por estilo de juego, realmente es una caja de sorpresas. Por el momento le ha servido, pero en la siguiente fecha 3 la van a tener más que complicado. Veamos cómo les va. Tercer partido. En el siguiente partido estuvieron Colombia versus Chile en Barranquilla, partido en el que vimos a Colombia jugar como no había jugado en años, un estilo de juego bueno, unión de equipo, actitud buena, posición de pelota, buen toque, sin duda un primer tiempo muy bueno, sometió a Chile, hizo goles, jugó bien y gustó. Ya en el segundo tiempo bajaron un poco el nivel, pero al final ganaron y se llevaron los 3 puntos y se acercaron en la tabla a los 4 primeros. La verdad es que aunque siguen quintos han mostrado más esperanza y mejor nivel. Mejor prepárense porque para la siguiente fecha triple tiene 3 partidos bien complicados. Por otro lado está Chile, un equipo que por el momento está decepcionado, pero no hay que olvidar las cosas buenas que ha hecho. Tiene una gran plantilla y un gran estilo de juego. En este es un partido contra Colombia, no jugaron tan bien, pero pues hay que tener en cuenta que no tienen a Vargas ni Sánchez, y pues Colombia le supo jugar igual. En las siguientes fechas pueden sumar más, pues tienen partidos accesibles. Cuarto partido. Luego estuvieron Argentina versus Bolivia en una noche mágica para Argentina, más que todo para Messi, y en una noche de pesadilla para Bolivia. Argentina ganó 3-0 con triplete de Messi, quien a la final se puso a llorar porque la gente, después de mucho tiempo que lo abucheó, lo estaban alabando y gritando su nombre. El gran juego y volver a ver al público así como en los viejos tiempos hizo una noche inolvidable, no solo para Argentina sino para muchos. Bolivia por otro lado, ni Martins fue capaz de hacer algo, pues Argentina salió con todo y Bolivia, a pesar de todo, no puso el autobús, pero igual no bastó para contenerlos. Quinto partido. Y por último Brasil versus Perú en Brasil, en una noche donde sinceramente cualquiera que haya visto el partido quiera olvidarlo, pues muchos esperaban que Brasil ganara, gustará y goleada, y otros esperaban que Perú volvería a ser el Perú de la Copa, el Perú aguerrido que lucha y que hiciera un partidazo. Pero no fue un partido lento tanto en juego como en todo, un partido donde Brasil no se vio superior en ningún momento. Los dos mostraron un estilo de juego horrible. Perú ni sabía a qué jugar, al final ganó 2-0 Brasil en su modo versátil, ya que hay que admitirlo, al menos el primer gol debió ser anulado si otro equipo fuera el que lo hubiera hecho como lo hicieron los brasileños. Les apuesto a que lo hubieran anulado sin pensarlo. Y bueno, hasta aquí el resumen de la fecha 10. Como pueden ver, la tabla no se movió mucho, pero igual está interesante. En octubre lo más probable es que se mueva mucho más, pero igual está. Entonces, para ver la tabla más a fondo haré otro video, pero haciendo un pequeño resumen. Venezuela está última con 4 puntos, luego Chile con 7 puntos, séptimo Perú con 8 unidades, sexto, y con vida está Paraguay con 11 puntos, quinto. En el repechaje está Colombia con 13 puntos, ya en zona de clasificación directa está Ecuador con también 13 puntos, tercero está Uruguay con 15, segundo Argentina con 18, y puntero con puntaje perfecto está Brasil con 24 puntos. Y listo, hasta aquí el vídeo.
de hoy. Gracias por ver hasta el final. Si les ha gustado el video denle like, compartan, suscríbase y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos videos, que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos al igual que comentar del video de hoy y de sus opiniones, las estaré leyendo todas. Por último, no se les olviden seguirnos en nuestras páginas Reaper The Night en Facebook e Instagram y estar al pendiente del canal. Pronto subiré más contenido. Sin más que agregar, esto fue Reaper The Night.